Hola, buenos días desde un Hong Kong un poco lluvioso. Definitivamente Hong Kong no es un país que me esté tratando muy bien después de todo lo que pasó ayer con la competición. Algo que no he contado, y es que me multaron en el hotel porque saltó la alarma de incendios una vez que estaba cocinando. Así que tuve que pagar como $500 hongkoneses, que no sé cuánto es el cambio, pero bueno, no es demasiado, pero duele, ¿no? Hoy tenía que cambiar de hotel porque todos mis compañeros y demás, gente que había competido, se quedaba solo hasta el lunes, ya todo el mundo vuelve. Sin embargo, yo, como he decidido quedarme 2 días más para hacer turismo, pues había cogido otro hotel más en el centro. Y resulta que había un tifón. Entonces había gente que no sabía cómo volver porque no sabían si los vuelos se iban a cancelar, todo era un poco caótico, no se podían coger taxis porque estaba todo lleno de gente esperando, el bus tampoco funcionaba y al final he tenido que comprar un paraguas, ir a la estación caminando bajo la lluvia con la maleta de 20 kilos durante 20 minutos. Pero bueno, al final he llegado al nuevo hotel. He decidido tomar el desayuno en el antiguo con mis compañeros antes de salir porque no tenía ni siquiera desayuno incluido, pero lo he pagado porque no tenía ni dónde desayunar, ¿no? Yo tenía mis planes de salir temprano e ir a un sitio típico de aquí de desayunar, un chachantán que le dicen, pero no había forma de llegar. Así que he tenido que conformarme con el del hotel. He tenido que cambiar todos los planes también porque yo, persona muy obsesiva a la hora de viajar, siempre llevo todo listado y todo investigado antes, y tenía ya todos los sitios donde quería ir, donde quería comer y demás para hoy, pero he tenido que cambiar todo el plan. Así que ahora voy a dedicarme a ver un poco el barrio que está cerca del hotel, así si empieza a ponerse el tiempo otra vez peor, aunque parece que ha amainado, puedo volver y ya está. Voy a intentar buscar un sitio de algo típico para comer por aquí cerca también y a ver cómo va el día. Acompañadme, que al menos creo que podré ver algunas cosas. Bueno, primera pifiada del día. He intentado venir a este templo que estaba cerquita, yo tenía como posible opción si tenía tiempo, y está cerrado por el tifón. Como veis, ya ni siquiera está lloviendo, pero todo está cerrado. O sea, mirad esta calle, está todo cerrado. Mientras hacía tiempo para la hora del almuerzo, di un paseo por uno de los pocos sitios abiertos, este mercado, donde me hizo gracia encontrar mangos de almuñécar. La globalización es imparable, amigos. Había tanto puestecillos como tiendas que estaban siempre en esa calle, vendiendo alimentos bastante curiosos. Como veréis en el resto del vídeo, soy una amante de visitar los mercados. Para almorzar fui a este sitio tradicional de dim sum. Es una experiencia recomendable 100% para sumergirse en la cultura local. No hay menú, solo hay unas señoras que pasan con unos carritos con vaporeras o vitrinas y tú eliges lo que quieres, por la pinta, vaya. Y ellas apuntan lo que has tomado en una ficha que te dan al principio y con eso ya saben el pedido y te pueden cobrar. Yo pedí unos rollitos de arroz rellenos de carne, rollitos al vapor rellenos de carne picada también y otros rollitos de hojaldre, que no sé de qué estaban rellenos. Ahí estoy rechazando a la señora porque me estaba llenando muchísimo ya. Aún así, luego vi que había un rincón aparte donde hacían cosas a la plancha y pedí estos pasteles salados de taro, que iban mojados en salsa picante. Estaban muy ricos también, pero ya iba a reventar.
ya he terminado el almuerzo de dim sum. Estaba todo buenísimo, la verdad, pero es que para ir solo tienes que pedir al menos 3 o 4 platos para probar variedad, y en cada plato viene mucha comida, así que obviamente no me lo he podido terminar todo. Pero bueno, todo lo que he pedido me ha gustado bastante y no me ha costado demasiado caro. Creo que han sido $160 o algo así. Y ahora he venido al mercado central, que estaba justo al lado, que es un sitio de 2 plantas lleno de tiendecitas pequeñas, pero está casi todo cerrado aún por culpa del tifón. Así que he visto un poco así por encima lo que estaba abierto y ahora me dirijo hacia las Gran Escaletas o algo así se llama, que son como unas escaleras mecánicas por varios tramos que llevan a la parte más alta de esta zona de la ciudad y que por lo visto son las más largas del mundo. Así que necesitas como 20 minutos para pasar desde un lado al otro. Y nada, voy a montarme y a ver qué tal es. Bueno, ahí estáis viendo las escaletas, que como todo no está abierto. Bien. Pero bueno, voy a caminarlas aunque sea un ratito y a ver hasta dónde llego. Aquí tenemos unas vistas desde las escaleras estas mecánicas. Ahí vemos otro sitio de dim sum que de hecho tenía guardado también. Veis que hay bastante cola, pero prefería el otro, que es como más tradicional, con los carritos. Y por aquí se ve un mercado de estos callejeros también. He bajado desde las escaleras mecánicas porque se puede acceder y bajar desde diferentes puntos para ver un poco también cómo es el barrio por debajo. Me dirijo ahora a la parte del Soho, de aquí del barrio central, un barrio de un montón de cafeterías y tiendas y restaurantes y demás de Hong Kong. Y hay una pastelería o dos que tengo ganas de probar, que todo el mundo hace buenos reviews en los vídeos que había estado viendo de YouTube y demás. Así que voy a ver si las encuentro. Creo que entre escalones, pateos y paseos y demás, no importa lo que coma hoy, que lo voy a quemar todo. Tengo aquí mi preciado tesoro. Ayer de hecho había un montón de gente en la competición en el backstage con bolsas de estas de Bake House, porque se habían comprado las tartaletas de huevo para comérselas cuando acabara la competición y yo no había caído en comprarlas. Pero bueno, así me las como frescas, recién hechas. Las tartaletas de huevo tradicionales aquí en Hong Kong llevan una base así como de galleta, un poco que se desmigaja, pero estas son especiales porque son de masa madre, son de hojaldre de masa madre. Y bueno, aquí veis, he comprado una nada más porque quiero probar las tradicionales también mañana. Entonces, bueno, no vamos a pasarnos. Y bueno, dicen que están buenísimas, así que vamos a probarlas. Toda esta zona de la ciudad está en cuesta porque va subiendo hacia el Victoria Peak, donde estuve el otro día, y todos son calles de escalones, calles de adoquines, pero bueno, es un buen ejercicio, un buen cardio, como he dicho, para quemar todo lo que estoy tomando. El complejo de la antigua cárcel es muy grande y no pude visitar todas las alas, pero estaba muy chulo el ambiente que habían creado. Finalmente estaba abierta la antigua cárcel, así que he podido entrar. Y bueno, está todo muy reformado obviamente, pero está muy chulo por dentro. Voy a echar un vistazo a ver qué hay por aquí. Dentro de las celdas había exposiciones y carteles explicando cómo era la vida de los prisioneros y demás.
y fuera también había más exposiciones y como una pantalla para hacer proyecciones. Había mucha gente joven, familias. Se supone que esto es una exposición, aunque yo veo sillas de plástico con una ropa encima. Bien, ahora sí funcionan las escaleras. Al final se está arreglando el día. Poco a poco va abriendo todo, poco a poco va funcionando todo. Todavía me quedan como 3 o 4 horas, así que voy a cambiar de zona de la ciudad y voy a ir a Wan Chai, que no sé si tiene mucho que ver, pero estaba recomendado como zona para visitar, así que voy a bichear por allí que puedo ver. Ya estoy por la zona de Wan Chai. Hace un montón de viento de nuevo, espero que no se ponga mal el tifón. Y una vez más estamos subiendo a lo que es la plataforma que cruza una carretera, un puente peatonal, que por lo visto tiene unas vistas bastante chulas y voy a mirar qué se ve desde ahí. Y voy a buscar luego los gofres de huevo, que son famosos aquí también, a ver si puedo probarlos. Así que acompañadme por Wan Chai. Es muy fuerte porque es como un edificio súper lujoso esto, y de hecho hay ahí hasta un piano y no hay nadie, está vacío y puedes subir gratis a una planta 46 y ver unas vistazas de todo Hong Kong, tanto de la parte del puerto como de la parte de los rascacielos detrás, y no entiendo por qué no hay nadie. Pero bueno, orgullosa de mí de haber hecho un research así tan intenso para venir a Hong Kong y haber encontrado una joya escondida. Ese es el Central Plaza, que es el rascacielos al que acabo de subir gratuitamente. Y ahí tenemos Chu Wei Mansion, que es la casa que quería ver, que se ha convertido en un punto instagramable de la ciudad. Y esta calle está súper chula porque pasan los tranvías por aquí, como veis. Ha llegado el momento de comer de nuevo y esta vez voy a Chuk Fo Tai Pan Restaurant, que es un restaurante de carnes a la barbacoa, bueno, asadas. Como veis, tienen un montón de cosas colgando de la ventana, tipo pato, cerdo y demás. Y voy a ver qué como, tiene un pintazo que mueres. Me he pedido el combo de este cerdo y este cerdo. Shachu es a lo que le tengo más ganas. Este ha sido uno de mis platos top 3 de Hong Kong. Es simple, pero la carne estaba súper jugosa y la panceta tenía una piel muy crujiente. Todo con un toque ahumado buenísimo. Y es alta en grasa, sí, pero la cantidad de proteína fue buena. Es como de mostaza. Luego me pasé por este mercado, que como ya os he dicho, me encanta visitarlo, porque es una forma más de conocer la cultura local, ¿no? Conoce cómo compra y come la gente de un país y sabrás mucho de ellos, es lo que pienso. Además, siempre es divertido ver las verduras, frutas, hierbas, pescado y otros alimentos extraños que no tenemos en nuestro país de origen.
El barrio de Wan Chai tiene muchas casitas y edificios con influencia extranjera, por estar al lado del puerto donde llegaban los comerciantes y los colonizadores. Parece que este barrio es famoso por los edificios así un poco coloniales, pintados de colores raros. Antes hemos visto la casa que tenía los colores pasteles así por plantas, haciendo esquina. Y aquí tenemos la Casa Azul, que dicen que por lo visto hubo un momento que el gobierno estaba proveyendo pintura y se habían quedado sin ninguna. Y al final solo tenían ese azul tan llamativo y la pintaron así y se volvió famosa por eso. He vuelto a cambiar de zona de la ciudad, aunque estoy muy cerca de donde estaba antes. Ahora me he venido a Causeway Bay, que está muy cerca del puerto donde estuvimos el primer día, como su nombre indica, por Bay. Y bueno, es una zona también de compras y demás, no hay mucha cosa turística, digamos, pero había un par de sitios de postres que quería visitar otra vez. Uno es Grindy, no Grinder, que es un sitio de sopas de tofu, pero dulce. Bueno, no tan dulce, pero se toma como postre. Y en la mayoría de los países asiáticos hay alguna versión de este tipo de postre, que es comer tofu con una cuchara y con algo que lo hace postre, algo dulce. Y luego tengo que probar los famosos gofres de huevo, que son así como con burbujas, digamos. Y hay un sitio que se llama Mami Pancakes también, que es famoso aquí y quiero probarlos. El relleno es así como bastante jugosito. Está crujiente por fuera y blandito y húmedo por dentro. Súper bueno. Ya voy a volver de nuevo a Central, que es el barrio donde está el hotel, y voy a descansar un poco porque llevo ya 20.000 pasos y estoy un poco cansada. Hay bastante gente comprando y demás. Ya al final se ha restaurado todo después del tifón y tenemos vida normal de nuevo. Buenos días de nuevo desde la zona de Prince Edward. Estamos en otra zona céntrica de Hong Kong, aunque en la otra parte de la bahía, en la zona norte, y voy de camino a buscar mi desayuno. Voy a desayunar en un sitio que se llama Kamwa Coffee, que es un chachangtang, que son como unas cafeterías típicas de aquí de Hong Kong, o más bien como un diner americano, digamos, porque tienen cosas para desayunar, pero en realidad están abiertos como todo el día y tienen bastantes cosas a lo occidental, tipo tostadas francesas, sándwiches, cosas así. Entonces este estaba bastante recomendado y quiero probarlo. Como veis, está de nuevo lloviendo, no sé si esto sigue siendo el tifón o no, pero la verdad es que ahora mismo llueve bastante. Espero que mientras desayuno se vaya calmando un poco la cosa y se abra el día, si no va a estar un poco chungo el turismo hoy también. De hecho, hoy me vuelvo ya para Tokio por la tarde, como a las 5 o así tengo el vuelo, así que en realidad solo puedo hacer turismo por la mañana. Así que a ver qué tal está el tiempo y el clima, y si por favor se abre un poco el día, puedo ver esta zona de la ciudad. No sabía que las porciones eran tan enormes. No sé si se aprecia en el vídeo, pero esta es mi mano. Y este es el bollo y esta es la tostada. Pero bueno, quería probar las 3 especialidades que son estas. Así que comeré un poquito de cada una y ya está. Porque además tengo todavía el estómago pesado desde ayer. Ahí, y eso lleva mantequilla, eso lleva
un trozo de mantequilla aquí dentro también, bastante pesadito. Me estoy dando cuenta de que todo el mundo está un poco gordo aquí. No sé si es porque comen este desayuno todos los días o no sé por qué. Voy a empezar por la tostada francesa porque creo que está como recién hecha y antes de que se me fríe. Es una tostada francesa diferente a las normales porque creo que va frita, o sea, no es a la plancha, sino como va como nuestras tortillas de España. Y dentro creo que lleva huevo, o sea, me suena lleva huevo y no sé qué más. Nuestro dulce es salada. Quizás para eso está. Bastante mejor así. Este sí me ha sorprendido muy gratamente. Está crujiente por fuera y luego la mantequilla fría por dentro y da un toque. Voy a probar también la tostada. Ayer comí también tartaleta de huevo, pero era la que compré en Bake House, que son menos tradicionales porque están hechas con masa madre, y esta sí que lleva una base más tradicional, así como de galletas. A ver. Sabe más a huevo. Y no está tan dulce Y este es el típico té con leche de aquí, que por lo visto lleva leche condensada. O sea que supongo que está la dulce ya. Pues no está dulce. Así que creo que lleva leche normal. Ya he terminado el desayuno. Al final eso, no me he podido acabar más de un tercio de cada una de las cosas. Estaba bastante bueno, pero lo que más me ha gustado ha sido el bollo de piña, crujiente por fuera y blandito y calentito por dentro. Y ahora estoy caminando para bajar un poco el desayuno por el mercado de las flores, que está también aquí en Prince Edward. Y estoy un poco sorprendida porque pensaba que iba a ser un mercado más en plan mercadillo, ¿no? Como he estado viendo, por ejemplo, que hay de frutas y demás, ¿no? Pero es en realidad una calle entera llena de tiendas que abren todos los días como establecimientos normales, con flores y plantas, y hay tiendas con hierbas aromáticas, hay tiendas con ramos de flores, con semillas, con bulbos, en fin, de todo. Y es un poco temprano todavía, parece que la mayoría de las tiendas abren a partir de las 10:30 y todavía son las 10:20 o así. Entonces está todo el mundo como organizando todo ahora mismo, ¿no? Pero por lo menos estoy pudiendo ver algo porque ha parado de llover, parece, de momento. Así que voy a aprovechar mientras que no haya lluvia. Ahora vamos a ver el mercado de los pajaritos. Estoy un poco sorprendida porque no hay solo pajaritos, también hay insectos. Hay bastantes tiendas que tienen grillos y larvas y cucarachas y cosas así, escarabajos. No sé si son para alimentar a los pájaros o para gente que realmente los cría.
Siguiente mercado del día, pero este tipo de mercadillos, que ya este sí que es mercadillo, no me parecen tan interesantes, la verdad, porque al final lo que hay es cosas de muy baja calidad, sobre todo aquí en países del sudeste asiático y demás. Cuando he ido a Tailandia, cuando he ido a Taiwán y demás, siempre suele haber este tipo de mercadillos y no hay lo que te esperas como turista de cosas así que puedas comprar de souvenir, cosas tradicionales, artesanales, típicas. Lo que suele haber es más chinorri, ¿no? Digamos. Solo estoy paseando un poco por seguir haciendo pasos hoy y por ver un poco qué se cuece por aquí, pero bueno, tampoco hay mucha variedad. Me hubiera venido bien tener unos cuantos de estos en el backstage, en la competición el otro día. Me faltaba por probar algún tipo de fideos típicos de Hong Kong y he venido a Lau Sum Ki para probar quizás los de wonton, los fideos con wonton, o quizás unos que tienen por encima como un polvito con gambas. No estoy muy segura de cuál quiero. Voy a ver qué veo a la gente que tiene en las mesas y voy a pedir. Al final tenían los fideos con los polvitos esos de huevo de gamba y aparte también se podía pedir un cuenquito con 3 wonton, así pude ver las dos cosas. Los wonton tenían una gamba entera dentro. Estaban buenos, pero al no estar la gamba picada y aliñada o mezclada con cebolleta y otros condimentos, me parecieron algo sosos. Los fideos sí que me gustaron más. Soy un amante de las huevas de pescado, como el mentaiko japonés, y esto me recordó un poco a eso, pero igual tampoco pude terminármelo todo. He llegado a Tsim Sha Tsui, que es la misma zona donde empezamos a hacer turismo el otro día, cerca de la bahía donde se veía la estatua de Bruce Lee y demás, y he vuelto aquí porque había un snack que me falta probar y luego había un parque y un museo que también quiero ver, a ver si me da tiempo porque ya estoy casi sobre la hora para ir al aeropuerto. Todavía me queda una cosa más también que quiero comer, que es arroz a la cazuela. No sé si lo podré comer o no, si me dará tiempo y si tendré hambre, pero bueno, voy a ver cómo se da el día. Voy a probar ahora unas especies de dumpling que se hacen a la plancha, son recomendados por la guía Michelin en varias ocasiones y hay unos que llevan trufa y quería probarlos, a ver qué tal. Se nota la trufa un montón, súper rico. Por la zona de Kowloon está este parque donde estuve paseando y luego me acerqué a una avenida interior que tiene, donde hay una exposición permanente de figuras de cómics hongkonesas. Aunque yo no entiendo mucho del tema, pero pensé que serían monas. Pues sí, definitivamente son personajes de cómics de aquí, de Hong Kong, porque no conozco a ninguno. Llueve de nuevo, pero bueno, aquí estoy con mi amigo. Conseguí llegar a tiempo a este restaurante, también guía Michelin, que se ha vuelto tan famoso que han abierto 4 locales en línea en la misma calle. La especialidad es este arroz en cazuela de barro y hay muchos toppings diferentes, pero sentía que necesitaba proteína y me fui a lo básico y pedí ternera y huevo. La salsa de soja se carameliza en el fondo y el arroz se queda crujiente como el socarrat de la paella. Me encantó este plato también, es otro de mis top 3.
junto con la barbacoa de chashu y la tartaleta de huevo de Bakehouse. El viaje llega a su fin. Me fui pitando para el aeropuerto para no perder el vuelo. En el siguiente vlog os contaré cómo revierto los daños causados por estos 2 días saltándome la dieta. ¿Te interesa? Pues sígueme y no olvides de darme a like en este vídeo y comentar cuál ha sido el plato que te parece más apetecible.